Solo tengo una oración, que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz. Hola hermanos, bendiciones. Es un placer, un gozo estar otra vez con ustedes. Ya estamos terminando, a una semana de terminar este curso, verdades fundamentales, y hemos estudiado principios de relación en los que hemos estado en comunión con la palabra de Dios, con Dios, y hemos estado recibiendo, aprendiendo juntos. Nos ha estado siendo revelada la palabra de Dios y le felicito. Hoy estaremos con la clase 15, los dones del Espíritu. Tome un cuaderno para hacer apuntes, llame a alguien para estar disfrutando de esta clase, de esta lección, y vamos a iniciar. Dones del Espíritu. El enemigo más grande de la operación correcta de los dones del Espíritu Santo es la ignorancia, agnoeo, en griego, de anoieo. Primera de Corintios 12:1, ahí vamos a estar viendo los dones de los que habla el Señor a través del hermano Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales. Y luego dice en el versículo 2, en el 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es la ignorancia el enemigo más grande, ¿verdad? De esa operación correcta de los dones del Espíritu. Ya vimos ahí la palabra ignorancia en griego, y luego vemos que la ignorancia tiene que ver con carecer de información o inteligencia. Eso significa la palabra ignorancia allí. O también algunas veces se refiere a hacerlo o ser ignorantes a propósito o adrede dice aquí. O sea, a veces tenemos ahí la palabra, ¿verdad? No a veces, tenemos la palabra, pero en ocasiones hacemos esto a propósito. No queremos comprometernos. Pensamos que los dones son para el pastor, para los líderes, los colaboradores, pero no, los dones son para los hijos de Dios, o sea, para todos. No puedes ser ignorante o no podemos ignorar a propósito o adrede. Necesitamos tener un compromiso con Dios, necesitamos vivir en comunión con el Espíritu. Por esa razón Pablo se esfuerza en dar esta indicación acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Porque Dios desea que operemos en ellos. Dios desea que caminemos en ellos, ¿verdad? Para manifestar su grandeza y su gloria. Los dones del Espíritu son una asignación de la gracia de Dios. Tienen que ver con su gracia, no con nuestra capacidad humana o natural, ¿verdad? No con caerle bien o con el tiempo que llevamos o el tiempo que pasamos orando, pueden ser muchas horas, sino con la gracia de Dios. Están reservados para su uso y aprovechamiento particular de los hijos de Dios nacidos de nuevo. O sea, son para nosotros. Ninguno que no haya nacido de nuevo en Cristo Jesús por el Espíritu, por agua, ninguno que no sea una nueva criatura puede hacer uso de estos dones. Es para el uso particular de los hijos de Dios. Cuando digo particular me refiero para el uso de los hijos de Dios, no para alguien
que no ha conocido a Cristo, que no llama a Jesús, ¿verdad? Como dice ahí los versículos 2 y 3, que no lo llama Señor. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os ruego, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Estamos hablando de esa asignación de su gracia para los que han recibido su gracia y la impartición de la vida de Cristo en su vida por medio de la fe. Son diferentes los dones espirituales a los que conocemos como talentos naturales. Son dones naturales los talentos. Esos son habilidades naturales. Pueden ser desarrollados con el tiempo. Hablo de los talentos. Pueden ser desarrollados con disciplina y con entrenamiento. No así los dones del Espíritu, los dones espirituales, que son una asignación de la gracia de Dios. Ellos son habilidades sobrenaturales que reciben los hijos de Dios, los que están unidos a Cristo en el Espíritu Santo o en su Espíritu. Los dones del Espíritu son para edificar, para unificar, traer unidad al cuerpo. No son para confundir ni para interrumpir la obra de Dios, nunca para destruir o dividir. Para eso son los dones del Espíritu de Dios. Con el desarrollo de su operación en el cuerpo de Cristo, somos entonces encaminados a una mayor manifestación de unidad y de madurez. Se produce unidad y madurez en áreas espirituales de nuestra vida. Necesitamos madurar en la expresión de los mismos, aprender a desarrollarlos, aprender a ejecutarlos, a ser obedientes a Dios. Necesitamos madurar en su expresión. Hablo ahora de los dones del Espíritu. El concepto gobernante allí en 1 Corintios 12 es diversidad, pero Dios es el mismo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Así que en esos versículos es el concepto gobernante, diversidad. Y la otra parte dice que Dios es el mismo, aunque hay diversidad. Notemos lo maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios al establecer en su cuerpo la unidad en medio de la diversidad. O sea, es un solo cuerpo, unidad, ¿verdad? Pero son muchos miembros y un solo cuerpo, y Dios sigue siendo el mismo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros autenticidad, singularidad, rasgos y características únicas, para distinguir a cada hijo suyo. Dios sabe quién eres tú, sabe quién soy yo, sabe quién es cada uno de sus hijos. Veamos la unidad de Dios en la diversidad. Hablando de ellos tres, el que otorga los dones, leímos, es el Espíritu. Ahorita vamos a seguir leyendo también. Es el Espíritu de Dios, los dones del Espíritu. El que otorga los ministerios es Jesucristo. Pero el que otorga la operación es Dios, quien hace todas las cosas. Es lo que leímos. Es una diversidad de funciones, como en el cuerpo, que se han repartido, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en acuerdo para bendecir a todo el cuerpo. Así que a cada uno, así como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se han repartido esas funciones, a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu. Cada uno tiene repartida esa manifestación del Espíritu de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 12, 7, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. Primero dice que a cada uno, ¿verdad? Es importante resaltar en este capítulo las veces que se repite a cada uno, en particular. O sea, Dios tiene un trato corporal como iglesia para todos nosotros, pero también tiene un trato individual como miembros del cuerpo de Cristo. A cada uno dice. Sin embargo, el provecho es corporal, porque está hablando al cuerpo de Cristo. Por supuesto que tú individualmente tienes provecho, pero el enfoque, el pensamiento de Dios en este pasaje, según los dones o para la operación de los dones del Espíritu, es traer provecho a todo el cuerpo. O sea, que cuando tú y yo nos movemos y Dios se manifiesta en los dones del Espíritu, hay un provecho, una edificación para el cuerpo de Cristo. Por eso no debes de temer esa manifestación en tu vida. Por eso no debemos de vivir ignorantes de esos dones, de esa manifestación y de esa operación de Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu, a través de esas habilidades sobrenaturales, de esa asignación de su gracia en tu vida, en la mía y en la de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que el provecho es corporal, porque a este es dada, dice el versículo 8 de 1 Corintios 12, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dios no puede vaciar toda su sabiduría en un depósito limitado como el nuestro, como nosotros mismos. Por eso es solamente una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia. No podemos tener toda la sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios y nuestra sabiduría. Él es el gran depósito de Dios, el Hijo de Dios, es nuestro Dios y nuestro Señor. Él la posee toda la sabiduría, Él es la sabiduría. Pero nosotros solamente en estos dones recibimos una palabra de sabiduría. Es importante recalcar eso, porque ninguno de nosotros puede tener toda la sabiduría de Dios, ¿verdad? En total son 9 dones del Espíritu, veíamos ahí en ese versículo 8 algunos, ¿verdad? Pero son 9 dones. 1 Corintios 12 del 9 al 10, dice ahí: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y ahí tenemos los versículos que acabo de leer en la Biblia, los anotamos ahí, viendo que son 9 los dones del Espíritu de Dios. Empezaremos trayendo una división, no se oye bien esa palabra, una clasificación de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que algunos hacen, ¿sí? Vamos a usar alguna clasificación de los dones. Por ejemplo, tenemos 3 en los que se llaman dones de revelación. Acuérdese que revelación es algo que está oculto de los ojos humanos, detrás de un velo que no se puede ver, pero que es descubierto por el Espíritu de Dios a nosotros. El primer don de revelación es palabra de sabiduría. No es la cantidad de conocimiento, sino la habilidad para resolver problemas con la sabiduría de Dios de manera específica. No tiene que ver cuánto sabes, sino usas ese don, ¿verdad?, para resolver problemas. Fluye la habilidad de Él. Y lo vemos a través de la Biblia en muchos de los hombres de Dios. Ese resolver problemas, ¿verdad?, con esa sabiduría específica que tiene que ver con tiempo y forma y lugar donde se ejecuta esa palabra de sabiduría. Recordemos a Salomón, el rey Salomón, cuando le es traído, ¿verdad?, un bebé y 2 mujeres. Las 2 habían tenido un bebé. Una de ellas se durmió sobre el suyo y se murió. En la noche le cambió al bebé y estaban peleando por él. La que se había quedado sin bebé dijo: es mi hijo. La otra, mamá verdadera, dijo: también vinieron a Salomón porque tenían este altercado y le dijeron: a ver, Salomón, arregla nuestro asunto. Y él, con la sabiduría divina, con ese don, dijo, ¿verdad?, y descubrió quién era la mamá.
¿sí? Dijo, partan el niño en dos, y la verdadera mamá dijo, no lo partan, que se lo quede. Es un don para resolver problemas, habilidad para resolver problemas con la sabiduría de Dios, habilidad para aplicar el conocimiento en la solución de un problema concreto, específico o particular. Eso es palabra de sabiduría como un don de revelación. El segundo es palabra de ciencia. Acuérdese, solo es una palabra, no es toda la ciencia, porque no podemos retener toda la ciencia de Dios. Es a lo que se puede llegar sin que una interpretación o intervención humana te lo revele. Solamente lo conoces por el Espíritu de Dios. Es revelación en la mente nuestra por su Espíritu, ¿verdad? Ejemplos, una conspiración en tu contra, el nombre de una enfermedad específica, Dios te puede revelar y decir, aquí tú estás orando y de repente te muestra una pierna enferma, te muestra el dolor de cabeza de alguien, de cintura, de riñones, y para sanarlo, por supuesto, ¿verdad? Es la revelación de datos e información que es imposible humanamente saber o conocer. Y ahí quiero leerte una escritura para ver cómo fluye. Jesucristo fluyó en estos dones, ¿verdad? Por supuesto. Pero vemos a Eliseo, dice 2 de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de su criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Usted puede seguir leyendo el pasaje maravilloso que está allí, pero dice cómo Siria, el rey de Siria, tenía guerra contra Israel. Y entonces Siria y el rey ponían emboscadas a Israel. Y Dios le daba una palabra de conocimiento a Eliseo y le decía, dile al rey de Israel que no pase por ahí, que no vaya por acá. Se lo dijo una y otra vez, Dios le mostraba a Eliseo, no una palabra profética, sino de conocimiento. Y entonces Eliseo le enviaba el mensaje al rey de Israel, no pases por ahí. Israel y su rey no pasaban por ahí. Entonces se dio cuenta el rey de Siria que los planes de él eran frustrados. Y le preguntó a su ejército, declárenme quién de ustedes está de espía del rey de Israel. ¿Quién está con el rey de Israel? Uno de ellos dijo, no, señor mío. Lo que pasa es que ellos tienen a Eliseo, quien les dice todo, ¿verdad? Y ese rey manda pues un ejército para detener a Eliseo, ¿verdad? Para que no siga hablando esas palabras de conocimiento o de ciencia, ¿sí? Le rodea un ejército de muchos soldados armados, sale el siervo de Eliseo, ve todo aquel ejército, se asusta y pregunta, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo ora y le dice a Dios, abre los ojos de mi siervo. Y cuando le son abiertos los ojos hay un ejército más grande, ¿verdad? Y Eliseo le dice a su siervo,
más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay un gran ejército con carros de fuego defendiendo a Eliseo y a su siervo. Dios está con nosotros y esa palabra de ciencia y sabiduría nos ayuda, nos edifica, nos aprovecha al cuerpo de Cristo. Por eso es importante que fluyas en los dones. Se puede ver en la mente, puede ser un pensamiento o hasta sentir el dolor de otra persona al estar orando y recibir una palabra de ciencia. Es un conocimiento sobre algo en particular, el cual no puede tenerse por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios. Discernimiento de espíritus es otro don de revelación. Es la capacidad dada por Dios para reconocer qué espíritu opera, elabora las diferentes manifestaciones o actividades. Incluye capacidad provista por Dios para hacer frente a dichos espíritus. No solamente entiendes con qué espíritu se está manifestando aquella actividad, sino que puedes enfrentar, puedes encarar, ¿verdad?, esos espíritus. Se puede discernir si algo sucede por el influjo del Espíritu de Dios o del espíritu de la persona. Jesucristo nuestro Señor muchas veces discernió los espíritus que fluían en los fariseos, ¿verdad? Dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de los hombres cuando pensaban de una forma o de otra forma. También tenía palabras de ciencia, y no solo palabras de ciencia, tenía en sí mismo toda la sabiduría de Dios, toda la ciencia de Dios, todo el conocimiento de Dios. Los otros tres dones que vamos a ver en su clasificación es dones de expresión verbal. Don de género de lenguas es el número 1. Vimos los primeros 3, vamos a ver otros 3 dentro de esa clasificación de expresión verbal. Don de lenguas es la capacidad de Dios que permite a un creyente hablar en un idioma que el creyente no entiende, ¿sí? El Espíritu toma a un creyente para dar un mensaje en un idioma que no es suyo. Por ejemplo, si alguien está frente a una multitud que habla alemán y no sabe hablar alemán, pero necesita Dios dar un mensaje a esas personas, Dios puede usarle y darle ese género de lenguas para manifestar un mensaje, ¿verdad?, a esas personas. Sirve para comunicar un mensaje en un lugar donde no hubiera manera en que los que estaban escuchando entendieran, pues. Al menos que el don les hiciera entender el mensaje de Dios, ¿sí? Hechos 2, del 6 al 10, la palabra de Dios habla del derramamiento del Espíritu Santo. Sí quisiera yo leerlo para que pudiéramos tener de forma amplia este ejemplo. El 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿De dónde aprendieron a hablar este idioma? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como griegos, y hablaban las maravillas de Dios. Así que vemos que es esa capacidad que sirve para comunicar un mensaje en un lugar donde no hubiera manera en que los que estaban escuchando entendieran, al menos que el don les hiciera entender el mensaje de Dios. Y ese es el primer don, ¿verdad?, que acabamos de ver, que es de expresión verbal. El otro es interpretación de lenguas. Es la capacidad dada por Dios para poner en una lengua conocida el mensaje a la iglesia. O sea, yo oigo que el hermano está hablando en otras lenguas y yo puedo interpretar esas lenguas. Puedo recibir ese mensaje que él está diciendo si él no lo entiende. Se da cuando alguien habla en un lenguaje desconocido y otra persona entonces entiende lo que está diciendo de parte de Dios. Es un don maravilloso, ¿verdad? Pablo hablaba de esos dones y decía
si tienes el don de lenguas, pide a Dios poder interpretarlas para que no se quede sin fruto tu vida y sea de provecho para el cuerpo de Cristo, para que entendamos qué es lo que están diciendo. El tercer don dentro de la clasificación de los dones de expresión verbal es el don de profecía. Es el don, no es el ministerio del profeta. El que tiene don no necesariamente es un ministro profeta, solo tiene el don de profecía. Es un Dios que le permite recibir el mensaje de Dios por medio de su Espíritu, para que sea comunicado a la iglesia. Recibe de parte de Dios y habla. Y la iglesia es edificada, es madurada, para quien sea el mensaje y para todo el cuerpo. Finalmente hablemos de los dones de poder, de hacer, donde es una habilidad de producir cosas sobrenaturales. Todos son dones de poder, por supuesto, pero estamos hablando de hacer. Por ejemplo, el don de fe. Una cosa es tener fe, esa fe que se alimenta de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, el don de fe es una operación sobrenatural de Dios. Es una asignación especial y sobrenatural de Él que no pueden suceder más que con el don de fe. Fíjese bien, el don de fe tiene que ver con persuasión, con la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. O sea, cuando el don de fe fluye, este don de hacer, es cuando Dios te ha convencido, ¿verdad? Mediante razones y argumentos espirituales en tu mente para que pienses de determinada manera, de determinada forma y hagas o realices ciertas cosas. Tiene que ver con lo que es la fe, convicción, certeza, seguridad, convencimiento y evidencia. Cuando el don de fe fluye, eso sucede. Dios te convence de que haya la operación de fe, de que haya milagros, de que haya o de que se produzca una manifestación sobrenatural de Dios. Así que es maravilloso Dios al darnos estos dones de poder o de hacer. El primero es de fe, el que sigue es don de sanidades, en plural, ¿verdad? Porque es la capacidad impartida por Dios para el cuerpo, para impartir sanidad para el cuerpo físico, ¿sí? En ciertas ocasiones y en ciertas enfermedades físicas específicas, ¿sí? Así que por eso es sanidades. Dios puede usarte para sanar a un cojo específicamente, a un leproso, a uno que tiene cáncer, a uno que es ciego. Dios puede fluir en ese don, ¿verdad? Otro de los dones, el tercero dentro de estos dones de poder, es el don de milagros, y es la capacidad dada por Dios para ejecutar lo imposible. Un milagro, una señal, un prodigio, una maravilla. Ninguno de esos dones son menos que otros. Todos son asignaciones de su gracia y del poder de Dios para nuestra vida. Y Dios desea su manifestación y una expresión madura en nosotros, responsable y correcta por su Espíritu Santo. Así que esos dones son para ti y para mí. Anímate, no vivas en ignorancia. Pídele a Dios esos dones. El mayor interés en la manifestación de los dones del Espíritu, ¿verdad?, de los dones del Espíritu en cada creyente debe ser, como dice la palabra, el amor al cuerpo de Cristo. Pablo, cuando habla de los dones, luego dice: yo les voy a mostrar un camino mejor y ustedes deben de tener amor. Si no tienen amor y pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?, sencillamente se van a convertir en un canal vacío, ¿sí?, en un recipiente hueco, vacío, que no produce la vida de Dios en esa manifestación. Cada manifestación del Espíritu produce la gracia de Dios, la vida de Dios, la edificación
de Dios en la vida de su cuerpo y de los oyentes. Que todo lo que se haga sea hecho para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, con amor, ¿sí? Así que debe ser el mayor interés, aunque hay dones, hacer todo con amor, en el nombre de Jesucristo. Recordemos que la palabra escrita y revelada es nuestra guía infalible en la operación de estos dones. Tenemos una palabra escrita y que tiene que ser revelada y mostrada para la expresión de cada don en nuestra vida y en el cuerpo de Cristo. No podemos usar los dones como queramos. Hay un manual, pues, que tiene que ser revelado a nosotros. Así que debemos de ser guiados con este manual, que es su palabra de Dios revelada a nosotros, para el uso, la expresión y el desarrollo de estos dones y de su manifestación en nuestras vidas, en el cuerpo y en los oyentes, para que Dios muestre su poder y su gloria. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Les dejaré una tarea en esta clase. ¿Cuáles son los dones del Espíritu que Dios le ha regalado? Cada creyente recibe por lo menos uno, pero puedes recibir más. Anhela, dice Pablo, busca esos dones. ¿Para qué son los dones? Según la lección que tuvimos, ¿quiénes los pueden recibir? Y la 4, escriba una experiencia con el uso de los dones del Espíritu en su vida. En sus propias palabras, cada uno de ellos, en respuestas cortas. No se estrese con la tarea. Usted puede hacerlo y lo ha hecho muy bien. Gracias a todos los que nos han enviado tareas. La única forma de expresión y manifestación de esos dones es a través suyo, porque usted ha nacido de nuevo. Así que el Espíritu de Dios ha repartido dones y a usted le ha tocado. ¿Cuál es su don? Quiero orar para que Dios nos ayude a expresar de forma correcta los dones de su Espíritu Santo, para que usted crea, para que usted comprenda, para que usted ya no sea conmigo ignorante de lo que Dios nos ha regalado. Padre, te doy gracias por esta clase, por este momento. Gracias, Señor, por estas palabras reveladas, estos principios de relación, Señor, que estamos compartiendo, aprendiendo, recibiendo con tus hijos. Bendícelos, Señor. Que cada uno se adentre, que cada uno abra el corazón a tu sabiduría, a tus promesas, que ahora son herencias, Señor, por tu Espíritu. Que sean abiertos sus ojos, los ojos de su entendimiento, para que vean todas las cosas a las que tú les has llamado y les has regalado, y que cada uno de ellos, cada uno de nosotros podemos llevar a cabo esa expresión de tus dones, de esas habilidades sobrenaturales, eso que tú has asignado por tu gracia en nosotros, y que pueden traer provecho, edificación, unidad al cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, declaro, hablo conforme tu palabra, que cada uno de tus hijos tiene por lo menos un don, y que fluirá y que expresará, Señor, el poder tuyo a través de expresar esos dones, para que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo, y los que oigan, aunque todavía no sean iglesia, los que vean y escuchan y estén presentes en la expresión de esos dones maravillosos de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu manifestación en tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima, que es nuestra última clase. Cuídese mucho. Dios le bendiga.